La seguridad es una política de desarrollo social que garantiza el derecho a la vida, derecho sin el cual no es posible disfrutar los demás derechos. Es tan importante construir escuelas, colegios, centros de salud, como construir una unidad policial, como construir un comando del ejército en sitios estratégicos del territorio nacional. ¿Quiénes se han robado el país? ¿Quiénes se han robado los recursos públicos? No es gente pobre. Solucionar los temas de pobreza no va a acabar con esos negocios. El narcotráfico está ahí porque es una renta importante para sectores importantes de la sociedad también. Colombia produce el 70% de los narcóticos, o por lo menos de la cocaína, que se consume en el mundo. La izquierda está perdida en América Latina manejando los temas de seguridad. La paz total estuvo mal diseñada, estuvo mal ejecutada, sin ninguna posibilidad, y no existe ninguna posibilidad de dialogar con esos grupos. Quien llegue a ser presidente, lo que le espera es un escenario mucho más difícil del que tuvo el presidente Uribe. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia Futura, donde conversamos acerca de los temas más relevantes y los desafíos más importantes de Colombia de cara al futuro. Hoy con uno de los expertos en un tema precisamente central para las próximas décadas y para los próximos años en Colombia, el tema de la seguridad. Estoy con Hugo Acero, sociólogo de la Universidad Nacional, uno de los hombres que más conoce esta problemática en el país, ex secretario de Seguridad de Bogotá. Hola Hugo, muchas gracias por estar acá en Colombia Futura. Bueno, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Yo tengo una curiosidad primero antes de entrar en los temas de fondo. ¿Cómo es que un sociólogo, yo también estudié en una universidad pública, en la Universidad del Valle, y cuando uno habla de sociología es una de las carreras, vamos a ver, que quizá más lejos uno se imagina del tema de la seguridad, porque uno piensa que la seguridad, yo sé que esto es algo equivocado, usted quizás lo amplíe, pero que la seguridad es un tema y lo social o los asuntos sociales o de bienestar social son distintos, ¿no? Siempre está el perfil del militar de carrera, de esta persona que siempre está involucrado, bueno, o en la policía o en el ejército o en las Fuerzas Armadas, y los sociólogos como una cosa totalmente aparte, casi antagónica. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo terminó involucrado y siendo uno de los expertos más conocidos en materia de seguridad del país? Bueno, yo tuve la fortuna de trabajar como asistente de investigación en zonas de colonización, en zonas como el Guaviare, la zona del Meta, la Macarena, el Caguán. Esas zonas estuve precisamente trabajando como asistente de investigación de Fernando Cubides, un sociólogo también, y en ese momento trabajamos con Alfredo Molano, también muy experto en estos temas, y la verdad me encarreté mucho por los temas de violencia que sucedían en esos territorios. Violencia que estaba marcada por el narcotráfico, ya cultivos de coca en esas zonas particularmente, ligadas también con el narcotráfico, pero también con guerrillas de las FARC en esa zona. Entonces era un tema, digamos, cercano de análisis, pero también cercano desde el punto de vista de los temas de seguridad. Posteriormente, pues desde luego estuve trabajando con Presidencia de la República en temas de seguridad y paz y me fui involucrando poco a poco. Recuerdo una frase que me decía un general: usted parece que hubiera pasado de tirarle piedra a la policía a conseguirnos recursos. Y creo que no se equivocaba mucho. Sí, ahí se ha planteado como esa división entre los asuntos sociales y la seguridad. ¿Qué tan importante es la seguridad para que una sociedad se desarrolle, mejore la salud, mejore el crecimiento económico, mejore las condiciones de vida en general para las personas? La seguridad es una política de desarrollo social. La seguridad tiene uno de los elementos y es el derecho que garantiza el derecho a la vida. Derecho sin el cual no es posible disfrutar los demás derechos. El derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se ve truncado en un país en donde hay fenómenos de violencia que atentan contra las personas. Y creo que la seguridad garantiza el derecho de derechos, que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a pensar distinto. Y creo que es precisamente una política de desarrollo, y así la debemos ver, como una política de desarrollo social. Yo recuerdo que ha habido discusiones con estos atentados a unidades policiales, unidades militares, en donde los ciudadanos quieren que las estaciones de policía o las unidades militares estén lejos. Bueno, las estaciones de policía, los policías deben estar cerca, pero que la quieren lejos. Y la verdad es que es tan importante construir escuelas, colegios,
centros de salud, como construir una unidad policial, como construir un comando del ejército en sitios estratégicos del territorio nacional, es parte del desarrollo definitivamente. Hay como dos posturas antagónicas sobre cómo solucionar los problemas de violencia. De pronto las voy a caricaturizar un poco, pero para comprenderlo, digamos, desde la izquierda se tiende a plantear que los problemas de seguridad se solucionan o bien solucionando los problemas de pobreza o a veces también los problemas de desigualdad, que bueno, son similares, pero digamos son dos fenómenos distintos. Y que con eso, digamos, se acaban las causas para que exista violencia. Y desde la derecha, quizá el enfoque pues, es policivo, vamos a decir, ¿no? Es mano dura, vamos a meter más hombres, más armas, y con eso se soluciona el problema de la violencia. Un poco pues como para plantear esas dos posiciones disímiles. ¿Usted dónde se planta en esa discusión? ¿Usted dónde cree que es, dónde está la solución a los problemas de violencia ciudadana y en los campos, en las ciudades de Colombia? Bueno, yo creo que las dos tienen elementos importantes a la hora de solucionar los problemas de violencia y delincuencia. Esa idea de que mientras que haya pobres no vamos a reducir los hechos de violencia y delincuencia, la pregunta que uno se hace es ¿de qué violencia y de qué delincuencia estamos hablando? ¿Quiénes se han robado el país? ¿Quiénes se han robado los recursos públicos? ¿No es gente pobre? Es gente, muchos de ellos bien formados en las mejores universidades, que terminaron robándose el erario público. Y ese es un delincuente. De acuerdo. ¿Cierto? O Pablo Escobar, imagínense, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica y pues un gran... Y que creció con el narcotráfico y que seguramente venía de abajo, pero con muchos recursos. ¿Quién maneja a nivel internacional el tema de los narcóticos, el tema de las armas, el tema de la trata de personas? Son grandes mafias, son grandes empresas y son sectores importantes que terminan manejando este tipo de negocios. Solucionar los temas de pobreza no va a acabar con esos negocios. El narcotráfico está ahí porque es una renta importante para sectores importantes de la sociedad también, pero desde luego da trabajo a mucha gente. Y porque hay consumo. Colombia produce el 70% de los narcóticos, o por lo menos de la cocaína, que se consume en el mundo. Y esa producción está ahí porque hay gente que la está demandando. Y ese es un mercado que enriquece de manera particular a muchos sectores. Ya no encontramos canecas llenas de dólares, ¿te has dado cuenta? No, para eso está el sistema financiero. Para eso está el sistema financiero, y que no me vengan a decir que no. Ahí están manejando esos recursos. Hay una sanción ahorita del gobierno norteamericano a uno de los bancos en temas de blanqueo grande a nivel de América Latina, uno de los bancos norteamericanos. Entonces, hay blanqueos y hay, digamos, Bitcoin ahora, ¿no? Que también está tan de moda. Sí. Hay muchas rutas nuevas gracias a la tecnología. No, y no solamente la tecnología, las nuevas monedas, los nuevos recursos, todo eso se está moviendo de manera particular, de manera muy fuerte, y sobre todo se están fortaleciendo. Entonces, no es esa visión particular que si acabando la pobreza, acabamos todos los problemas de violencia y delincuencia, pero tampoco es temas de mano dura, solamente. Yo siempre he dicho que este es un tema que se maneja con zanahoria y garrote. Las dos cosas al mismo tiempo, en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Las instituciones de seguridad y justicia deben respetar los derechos humanos a la hora de enfrentar los hechos de violencia y delincuencia. El Estado debe hacerlo precisamente con esos parámetros, y eso desde luego garantiza transparencia en la ejecución. Creo que las dos cosas hay que hacerlas, hay que hacer desarrollo social y hay que hacer también, desde luego, uso legítimo de la fuerza por parte del Estado de manera contundente, aplicación estricta de la ley, y eso es lo que algunos consideran mano dura. Entonces las dos cosas hay que hacerlas, y sobre todo las deben hacer cualquier gobierno. La izquierda está perdida en América Latina manejando los temas de seguridad, la verdad. No he encontrado el primer gobierno, salvo algo que está haciendo Boric en Chile, pero la verdad es que no han sabido manejar los temas de seguridad y consideran que solamente con desarrollo social van a mejorar eso. Y la derecha también, cuando ha considerado que solamente es mano dura. No, la verdad es que hay que aplicar las dos cosas, zanahoria y garrote en sus justas proporciones. Bueno, usted me trae a colación un tema importante que acaba de pasar cuando grabamos este podcast.
acaba de ocurrir el discurso del presidente ante el Congreso de la República, en donde él básicamente trató de usar datos para sacar pecho por diferentes logros de su gobierno en ámbitos económicos, bueno. Pero uno de esos temas centrales fue el tema de seguridad. Y él, palabras más, obviamente lo voy a parafrasear, pero palabras menos, dice, sí, tenemos unos problemas en unos delitos puntuales, secuestros, quizá acciones terroristas, pero en términos generales, la seguridad del país, gracias a mi gestión, dice el presidente, ha mejorado. ¿Usted qué opina de esa valoración que hace el presidente? Un poco subvalorando los ámbitos en donde le va mal en temas de seguridad y están, digamos, poniendo con mayor relevancia esos datos puntuales en los que le va mejor. Pues la verdad es que él comienza con un dato que no es cierto. Él dice que hay 660 o 662 municipios donde no ha ocurrido durante su gobierno un solo homicidio, cosa que no es cierta. En el año 2024, el año pasado, solamente fueron 314 homicidios donde no hubo un homicidio. El año 2022, el último año del presidente Duque, fueron 288. O sea, yo creo que ahí solamente hay una diferencia de 26 municipios que ya ha mejorado. O sea, no puede decir que son 662, la verdad. Ahora, si él coloca unas cifras del último mes, pues desde luego va a encontrar que 800 municipios no tenían homicidios. Eso no se cuenta así. Está haciendo mal uso de las estadísticas. Igual sucede con el homicidio. Él ha dicho que la violencia homicida ha disminuido, pero que claro, hay algunas ciudades como Bogotá y como Medellín que en este momento está creciendo, que no contribuyen a que se disminuya la violencia, no. Donde hay éxitos son del gobierno y donde hay algún retroceso son los alcaldes. Esa es una maña vieja, pues, sí. pero definitivamente no es lo mejor, porque lo que hay que trabajar es en equipo con los gobiernos locales. Entonces, esas cifras, hay diferencias de cifras con medicina legal. Según el Ministerio de Defensa, en este semestre hay un incremento del 3% de los homicidios y seguramente va a permanecer en la misma tasa de 26 y el presidente no va a cumplir ni siquiera la meta de bajarla a 24.6, que es la meta que tienen. No va a alcanzar. Si sigue así las cosas este año, no va a alcanzar esa meta. Y medicina legal, la cifra ya es del 7%, 7.3% de aumento de los homicidios. Yo le creo mucho más a las cifras de medicina legal, aunque medicina legal no tiene presencia en todo el territorio, pero tiene mayor cantidad de homicidios registrados. Yo creo que hay un manejo inadecuado de las cifras por parte del gobierno nacional. Que eso lo expone usted en un artículo que publicó tal vez a principios de este año en el portal Razón Pública, en donde habla de casi un maquillaje de las cuentas relacionadas con la tasa de homicidios. Pues es que este fenómeno viene desde los últimos años del presidente Duque. Fue una decisión por parte de, digamos, yo diría que de la policía y del gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, de no contar bien los homicidios. Cuando digo no contarlos, es que no están teniendo en cuenta las personas dadas de baja por uso legítimo de la fuerza. ¿Sí? Eso es un homicidio. Lo que pasa por es que ejemplo, en un enfrentamiento de la policía con los delincuentes, un enfrentamiento de las fuerzas militares con la disidencia, en ese enfrentamiento mueren 4 o 5 personas de las disidencias, ese es un homicidio, que no se juzga como homicidio doloso ni se condena al oficial o al policía que hizo porque hizo uso legítimo de la fuerza. Y claro, dicen, no, es que eso lo que hace es aumentar las cifras y pues ahí se hace uso legítimo y entonces no lo vamos a meter. Hombre, error. Los falsos positivos, en su gran mayoría, la gente que fue víctima de falsos positivos, fueron presentados como dados de baja. Esa práctica, eso es, hemos dicho, no adecuado, no se puede manejar las cifras de esa manera. Me imagino que muchos de esos casos pueden estar sujetos a controversia judicial, ¿no? Claro. Pues, no, ya lo están, de entrada ya lo están. Están siendo juzgados, ya han sido condenados algunos militares y están siendo juzgados y condenados algunos militares. Y a los que están ocurriendo ahora también, ¿no? En algunos de esos casos puede ser uso legítimo de la fuerza o puede que en algún caso no lo sea y entran en investigación y luego un juez dirá digamos... No, pues es que las familias del
de la persona, el supuesto delincuente, pues también coloca una denuncia y dice que no, que lo mataron cuando él estaba completamente indefenso y demás, y eso entra en investigación. El otro homicidio que no están metiendo, que no están sumando, que no están contando, es el homicidio de legítima defensa. Una persona que va a la calle, es asaltado, saca el arma, se defiende y termina matando a los delincuentes. Eso también entra en investigación. Claro. Ha habido casos en donde efectivamente roban a la persona, el delincuente después de que roba a la persona, sale corriendo, la persona saca el arma y le pega un tiro por detrás. Eso no es defensa personal. Ese es un homicidio y esa persona va a terminar en la cárcel. Así de sencillo. Y el otro homicidio que nos están contando son los preterintencionales. Estaban dos amigos tomando y no sé qué, discutieron por algo, él lo empujó, la persona se cayó y se ennucó. Ahí no había ninguna intención de matar a esta persona. ¿Es el mismo homicidio culposo? Son, digamos, pasan inicialmente como homicidios dolosos y son los jueces los que finalmente determinan si hubo intención, si no hubo intención, y pues el agravante de la pena es mucho Entonces, menor. para cortar por lo sano, lo adecuado sería contar todos independientemente del motivo o de la valoración. Sí, porque es una decisión que, entre otras cosas, no le permite a uno comparar con los años anteriores que sí los estaban contando. Claro, no se han corregido las estadísticas, no se han ajustado. No las han ajustado ni las van a ajustar. Claro. Entonces, ahí está el problema, y es más, no nos podemos comparar a nivel país, pero tampoco a nivel internacional, y ahí tenemos muchas dificultades. Y pues estamos contando mal. Yo siempre lo comparo con la medicina. Un tumor tiene 10 centímetros y no 8 como yo quiero, o como quiere un médico, no. En los centímetros que tiene el tumor, de 5, de 2, de 3, esa es la realidad. Y es a partir de ahí que los médicos deben trabajar para tratar de mejorar esa enfermedad. Y es precisamente con hechos reales, o sea, con cifras reales, confiables, que es posible realmente tener soluciones acordes. ¿Y cuál es el daño de ese maquillaje? Uno entiende que se efectúa por razones políticas, ¿no? Para mostrar una buena gestión que quizá no existe. Pero, ¿cuál es el lado oscuro de maquillar las cifras? ¿Qué consecuencias tiene eso de maquillar las cifras? Pues permite decir que de pronto está bajando y demás, pero un tema particular. Vamos a pensar que en un enfrentamiento en Arauca, y esto es hipotético, en enfrentamiento con el ELN, la fuerza pública da de baja a 10 guerrilleros. En Tambo. Pues como no los contaron, cuando un analista o cuando alguien va a hacer un análisis sobre violencia, Tame no aparece como un municipio violento porque pues no contaron 10 homicidios. Pero ese hecho de uso legítimo de la fuerza no debería existir en un país donde no existiera tanta violencia y tanta delincuencia. Entonces, Tame sale como un municipio que no es violento, o en su territorio no se ejerce violencia, cuando ocurrieron de manera real 10 homicidios en ese territorio, y contados, pues uno dice, hombre, producto del enfrentamiento con grupos armados, se está presentando un incremento de violencia en ese territorio. Si no me los presentan, es como si el médico no mirara la radiografía, no mirara el examen completo. No me están trayendo los datos para hacer un diagnóstico preciso que me permita diseñar políticas acordes. Nos estamos engañando con las cifras. Claro. ¿Y usted cómo valora? Obviamente ayer también el presidente hablaba sobre la paz total y ahí sí admitía, bueno, esto no ha ido tan bien como nosotros habíamos prometido, porque se acuerda que el presidente hablaba de 3 meses para que se desmovilizara el ELN, eso claramente no ha ocurrido, pero es decir, no se desmovilizó el ELN, pero la política de paz total ha generado más violencia, ha sido un remedio que ha agravado al paciente, o ha sido una cosa neutra, o en algo ha ayudado a mejorar las condiciones de seguridad. No, yo no creo que haya mejorado. La verdad es que hay diálogos con delincuentes, en el caso, por ejemplo, de Buenaventura, con los chotas y los espartanos, y mientras que estuvo el diálogo, pues que la violencia bajó, pero otra vez, Buenaventura tiene todos los problemas de violencia y delincuencia. ¿Algo similar a la donbernabilidad, digamos? Algo más o menos similar en ese momento, pero en este caso, lo que aquí se está dando es que, a ver, y tiene que ver con un tema que hoy está al orden del día, y es precisamente la ley de sometimiento, que ya la está llamando la ley de paz total, ¿no? O sea, dándole gabelas a los delincuentes. ¿Quién conocía en el país a los chotas y los espartanos?
algunos barrios de Buenaventura. Hoy, producto de ese diálogo, producto de esos diálogos, los chotas y los espartanos ya están en casi todo el Valle del Cauca y están en Cali. Porque es que crean unos monstruos, crean unos grupos criminales, les dan vocería que no la tienen, que ni siquiera tienen ideología política, que ni siquiera logran plantear una salida negociada, si se quiere, sino lo único que quieren es que el Estado no los friegue y que ellos puedan seguir teniendo sus negocios. Eso es lo que hay. Entonces yo sí creo que ahí ese fenómeno de paz total lo que hizo fue multiplicar los grupos y multiplicar la violencia y sobre todo la gobernabilidad territorial. Si uno mira después del proceso de paz con las FARC, ¿quién se quedó de las FARC? El ELN comenzó a ocupar territorios que las FARC dejaron. Eso, y creció, porque pues, les estaba dando la renta. Es que los territorios que el grupo guerrillero desmovilizado dejó eran territorios rentables, en minería ilegal, en narcotráfico y otros negocios. El Clan del Golfo creció el ELN. ¿Quién quedó de las FARC? Quedó Gentil Duarte. Y quedaron unas disidencias, la de Márquez, segunda Marquetalia, que luego se separa el proceso y termina entre Arauca y Venezuela. Pero aparecieron otra serie de grupos multiplicándose de lo que era Gentil Duarte. Aparece Mordisco, luego aparece toda esta serie de grupos que han venido denominando distintas milicias y que controlan distintos territorios en el país. Yo sí creo que la paz total estuvo mal diseñada, estuvo mal ejecutada y lo que hizo de manera particular fue crear, darles entidad a muchos grupos que no la tenían. Algunos de ellos, el nombre se los dio el comisionado de paz en la época de Danilo, ¿no? Dándole algún perfil político. La verdad es que lo único que tenemos hoy son grupos mafiosos y el único grupo guerrillero muy narcotizado es el ELN. De resto, grupos mafiosos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, ya vinculados también al contrabando y otras cosas. Y es ese escenario, digamos, de fragmentación de los grupos armados, que es distinto a lo que veíamos quizá en los años 90 o principios del 2000, donde había un gran grupo, bueno, no era el único obviamente, pero era un grupo, las FARC, que en algún momento pues estuvo cerca de las capitales del país, estuvo cerca de Bogotá, incluso se llegó a creer, algunas personas creían que era viable que asaltara el poder por la fuerza, todo ese tipo de cosas, a un escenario en donde hay 10 derivaciones de las FARC, donde hay incluso disidencias de las propias ELN y muchos otros pequeños grupos. ¿Es más difícil enfrentar ese panorama fragmentado o en todo caso era mucho peor lo que teníamos antes? Pues la verdad es que uno podría decir bienvenidos al pasado. Colombia alcanzó a desmovilizar entre 9 y 10 grupos guerrilleros entre el 80 y los 90, en la época del presidente Virgilio Barco. Los primeros diálogos de paz del presidente Belisario Betancur, tal vez recordarán los colombianos, la Coordinadora Nacional Guerrillera, estaba el EPL, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el Ejército Popular de Liberación, bueno, sí. Habían 10, 12 grupos, incluidos las FARC y el ELN. ¿Qué quedó después de esos diálogos? Las FARC y el ELN. Con una diferencia muy grande, es que estos tenían ideología política. Todos esos grupos, y las FARC y el ELN también. Y los diálogos con grupos que tienen ideología política son completamente distintas a con grupos criminales, que lo único que quieren es que los dejen seguir delinquiendo, enriqueciéndose, o que les legalicen sus fortunas y que no los juzguen ni los extraditen. Es lo único que quieren esos grupos. Eso es completamente distinto. Entonces sí es muy difícil. O sea, regresamos al pasado, con una cantidad de disidencias y de grupos a lo largo y ancho del país, con el fortalecimiento del Clan del Golfo, del ELN y la serie de disidencias, pero sin ninguna posibilidad, y no existe ninguna posibilidad de dialogar con esos grupos. No existe, es que no plantean nada distinto a legalizar riqueza, no plantean nada distinto a no extradición, porque están metidos, muchos son narcos, son grupos mafiosos, y desde luego a seguir delinquiendo sin que el Estado los persiga.
y tener control territorial, porque hoy tienen mucho control territorial en muchos territorios controlados, las distintas disidencias. Y ese es el drama. El drama es que, hombre, tenemos unas organizaciones criminales muy estructuradas, muy bien organizadas, con control territorial, con gobernabilidad territorial, que hay que enfrentarlos de otra manera, y el diálogo político no es la salida como ha pretendido la paz total. Hay otras cifras, aparte del asunto de los homicidios, que también se han deteriorado mucho, ¿no? Como el asunto de las acciones terroristas, homicidios a miembros de la fuerza pública, secuestros. Eso hace parte del mismo fenómeno de degradación violenta, digamos, de estos grupos y estas fragmentaciones de los grupos que en algún momento tuvieron origen político. La verdad es que yo sigo pensando que son grupos mafiosos con prácticas de grupos guerrilleros. Eso es lo que tenemos. La práctica es como secuestro. Secuestro. Ahorita la gente de Mordisco en el Cauca acaba de secuestrar a, no sé si ya lo liberaron, pero ayer, en estos días, fueron secuestrados varios funcionarios, y les subrayo en su mayoría mujeres. El secuestro de militares, el secuestro de personas, el secuestro ligado a negocios del narcotráfico está ahí. Y eso se ha venido incrementando. Son prácticas que dejó la guerra, digamos, entre el Estado y grupos alzados en armas de origen político, y que estos grupos mafiosos han continuado con esa práctica. Extorsión, secuestro, comercio de armas, minería ilegal, narcotráfico, todo eso que estaba presente durante digamos, ese conflicto fuerte con los grupos de origen político, pues está hoy presente y es parte de la dinámica. Algunas personas consideran que si el narcotráfico no hubiera estado en Colombia, seguramente ese conflicto armado hubiera finalizado a comienzos de los 90. ¿Usted hoy cómo valora, Hugo, lo que pasó después del proceso de paz de La Habana? Que eso todavía, digamos, es algo, llevamos para 10 años de esa firma del Acuerdo de La Habana, y hay quienes dicen que ahí está el origen de los problemas de seguridad del país. Otros dicen que no, que eso fue, digamos, una iniciativa que ayudó a mejorar las condiciones de seguridad. Si uno ve las gráficas de tasa de homicidio, pues, y usted me corrige, que obviamente conoce mucho mejor esos números, pues este siglo arrancó muy mal, con unas tasas de homicidio quizá por allá, por encima de 50, 60 o más. Casi 80. Imagínense, esos son homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Sí. Cayeron muy duro, ¿no? Entonces las personas que defienden la seguridad democrática justifican esa caída en la tasa de homicidios por la seguridad democrática, y luego, digamos, durante los años del gobierno Santos también hubo un descenso importante. Sí, el primer gobierno. Y después hemos visto un estancamiento, ¿no? No es que el proceso de paz con las FARC, que era un poco la promesa, haya generado una grandísima reducción en la tasa de homicidios, que pues yo creo que es el indicador de seguridad quizá más duro que más nos toca. No logró ese proceso de paz de La Habana entregar esa gran promesa de pacificar el país, y sí lo logró la seguridad democrática. ¿Usted cómo ve esa discusión? La verdad es que cuando uno mira las cifras, diría que desde el año 2016, 2017, las cifras están con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ha estado en 25, 26, 27, y ahí se estancó. Eso dejó de caer. Que sigue siendo altísima, ¿no? Sí, claro, sigue siendo alta comparada con otros países de América Latina que han logrado también reducciones importantes. Eso se estancó, pero creo que tanto en el discurso como en la práctica se cometieron errores. La gente comenzó a hablar que era el fin de la guerra, que finalizaba con los diálogos de las FARC y el Acuerdo de La Habana y todo, finalizaba la guerra. Yo recuerdo al general Padilla de León diciendo el fin del fin de la guerra. Pues no era el fin del fin de la guerra, porque quedaba el ELN, pero sobre todo quedaba un elemento que ha financiado la guerra, que era el narcotráfico. Estaban ahí los cultivos, que entre otras cosas, a 2014 más o menos era algo más de 44.000, 45.000 hectáreas en ese momento.
pero estaba la rentabilidad de esas 45.000 hectáreas que comenzaron a crecer a partir de que las FARC, digamos, se desmovilizaron y esos territorios quedaron a los mejores postores. ¿Quiénes? El Clan del Golfo, ¿quiénes? El ELN y ¿quiénes? Las disidencias. No estábamos en el fin de la guerra. Y ahí es el diagnóstico errado, porque fue un diagnóstico completamente, yo diría que despojó al Estado de herramientas. Salieron algo más de 40.000 soldados profesionales. No fueron reemplazados porque ya no se necesitaban para la guerra. Por el relato de que habíamos logrado la paz en 2016. Sí, pero ya no necesitaban para la guerra y de eso no sé qué. Pero es que las zonas de cultivos, la zona de producción ya comenzaban a ser copadas precisamente por los grupos que no se desmovilizaron. El ELN, el Clan del Golfo, las disidencias. Y eso reactivó la violencia en esos territorios. Reactivó la guerra, el conflicto, pues, los enfrentamientos por esas rentas, no por tomarse el poder, porque ya estos grupos nadie quiere tomarse el poder, ni el ELN, ya ni siquiera eso existe en la cabeza del COSE o de la dirección del ELN, eso no existe. No quieren tomarse el poder, quieren enriquecerse. Son grupos mafiosos dedicados a la violencia. Entonces, ese fue un diagnóstico errado y desde luego desvertebramos, eliminamos una fuerza importante que no se copó los territorios, que es lo que se le ha venido criticando ese proceso, no se copó los territorios y ese es el segundo gobierno de Santos y durante Duque tampoco, y menos durante el presidente Petro actualmente. ¿Qué ha pasado durante el gobierno de Petro? No, la verdad es que eso ha venido creciendo en términos de control territorial y en términos de gobernanza. O sea, el hecho de que hoy nuestras fuerzas militares vayan a un territorio que está completamente copado como el Plateado o como el Catatumbo o cualquier otro territorio, puede ir al Guaviare donde también tienen gente confinada o a Chocó donde tienen gente confinada, algunos territorios de Antioquia y de control territorial y llegan nuestras fuerzas militares o llega nuestra policía y son secuestrados por la propia población, aupados por estas organizaciones criminales. No los dejan ni actuar. ¿Y cómo uno entiende? Porque no quieren que el Estado esté en esos territorios. Ellos necesitan esos territorios para seguir enriqueciéndose con estas rentas criminales. Y eso tiene que ver con la desmoralización de los miembros de la fuerza pública, es decir, pues ver, yo no sé si usted vio que en uno de esos secuestros a soldados, no recuerdo si fue en el Plateado o tal vez en otra zona del Cauca, el Ministerio de Defensa sacaba un trino diciendo exigimos la liberación de los soldados y uno decía, oiga, pero si el Ministerio de Defensa, que es el encargado constitucionalmente de, digamos, velar por los derechos como la libertad de los ciudadanos, le exige a un actor ilegal o a unas personas que están cometiendo un delito que liberen los secuestrados, ¿qué nos espera el resto de ciudadanos que no tenemos armas y que no tenemos el mandato legal de usar la fuerza para... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa para que un grupo de soldados se deje secuestrar? Porque al final es una decisión dejarse secuestrar, claro, porque tenemos personas armadas con fusiles y civiles que si acaso no, pero tendrán de pronto un arma corta o tendrán una papabomba. ¿Cuál es, digamos, la línea de pensamiento que permite que un soldado se deje casi voluntariamente secuestrar? Yo diría que más que el pensamiento del soldado es la línea de mando. Y la línea de mando comienza por un comandante y jefe que es el presidente de la República. Si no hay decisión del comandante y jefe del presidente de la República para enfrentar los riesgos y las amenazas que tenemos en el país y recuperar el país y esos territorios, pues de ahí para abajo el mando duda en cualquier acción. Haciendo las comparaciones, el primer gobierno del presidente Uribe recibió un país con muchos problemas y particularmente, coloquémoslo en términos de las pescas milagrosas. Uno no podía salir de Bogotá por carretera a ningún lado porque se encontraba una pesca milagrosa y podía terminar secuestrado. 2003, cerca de 3.500 secuestros en el país. Cerca aquí en Bogotá, es que yo estaba de subsecretario y a finales de los 80, de los 90,
Aquí, saliendo por la Calera, la gente la secuestraban. Solamente yendo aquí a la Calera, no más. La gente era secuestrada. Pues tiene que haber decisiones. Ahora, ahí hay un tema interesante, y es que no se le ha reconocido al presidente Pastrana lo que él hizo en materia de seguridad, sobre todo en fortalecimiento de la fuerza pública, el Plan Colombia, y con el presidente Pastrana siendo subsecretario de Seguridad y estando con Enrique Peñalosa y con Mocus, montamos el primer batallón de alta montaña. El primer batallón de alta montaña para sacar a las FARC de Sumapaz. Y lo logramos. Que era una zona histórica de las FARC, ¿no? Había, claro, 40 años. Ese era un santuario. Una localidad de Bogotá. Recuerdo a un general, comandante de la 13ª Brigada, general Reinaldo Castellanos. Tipo berraco. Montó el batallón de alta montaña y sacó corriendo a Romaña y su gente de Sumapaz. Eso lo hizo el presidente Pastrana. Con la caída, con la eliminación o el fracaso pues, del proceso de paz, y acá, cuando se acabó el proceso de paz del Caguán, también hubo fuerza importante por parte de las fuerzas militares para esa gente que se estaba saliendo del Caguán. Y ahí hubo acciones importantes, pero son decisiones que toman los presidentes como comandantes y jefes. Entonces se requiere un comandante y jefe que ordene, y desde luego se requiere unos mandos que con la orden que recibe el comandante y jefe imparta unas órdenes a las tropas y a las unidades. Pero eso hasta ahora, no, en este momento no se está. Pero eso tiene algo que ver con, digamos, los orígenes ideológicos de este gobierno, Hugo, porque pues es un gobierno, sabemos la trayectoria política del gobierno viene del presidente, viene del M-19, es decir, una persona que ha enfrentado no solamente políticamente al establecimiento, sino militarmente también, y que además ha hecho carrera política un poco no, abiertamente satanizando la acción de la fuerza pública. Que usted mencionaba ahorita los falsos positivos, es innegable, es un fenómeno documentado, condenado, horrible, lo que usted quiera, pero por esa vía también se ha logrado convertir casi en ilegítima, al menos de cara a una parte de la opinión pública, la acción militar, ¿no? Como si la acción militar tuviera un pecado original que son los falsos positivos. Entonces hablar de la vía militar ya deja de ser una acción en pro de la sociedad o en defensa de los ciudadanos, sino pues una acción ilegítima, ¿no? Tiene que ver con ese origen ideológico, con toda esa carga histórica de este gobierno, pues que se deriva en que haya menos inversión, en que se desmoralice la fuerza pública, todo eso. Pero los problemas, digamos, no son nuevos. Yo digo que en los últimos años se descuidaron los territorios, en últimos años se descuidó el fortalecimiento de la fuerza pública, en los últimos años se desmanteló una parte de la fuerza pública, como digo, más de 40.000 soldados profesionales salieron, no se repusieron, y pues se hablaba del fin del fin. Yo creo que esa historia seguramente hay que verla con mucho más allá. De este gobierno, sí, digamos. Hay que verla un poquito más allá, hay que verla un poquito más allá, y eso hay que analizarlo. Ahora, mencionaba el tema a la izquierda le duele manejar los temas de seguridad, porque es que el origen de algunos de ellos está en que siempre condenaron como violadores de los derechos humanos a los militares, a las policías, y de la noche a la mañana llegar a gobernar y ser comandante y jefe de esa policía, de esos militares, les cuesta. Porque es que a veces el presidente habla como si no fueran sus soldados, como si no fueran sus militares. Es que son los soldados de Colombia, son los soldados, el presidente va a hablar de mis soldados, mis policías, y no la policía, los soldados, los militares, violadores de derechos humanos. No, ahí hay una diferencia grande en temas de gestión, y yo creo que en general, lo he sentido con el presidente Lula en su primer gobierno, en temas de seguridad, lo he sentido en Centroamérica también con unos gobiernos de izquierda que les duele realmente manejar los temas de seguridad, porque siempre consideraron que los organismos de seguridad, todos, absolutamente todos, eran violadores de los derechos humanos. Pues es que han estado durante décadas, digamos, al otro lado, político y militar incluso de los soldados y de la fuerza pública, ¿no? Entonces esa transición les cuesta. Pero hay que saber gobernar. Boric, digamos, dentro del escenario latinoamericano, quizá es de los
del mandatario, no de los pocos, sino el mandatario, que de alguna manera tiene un lenguaje y un comportamiento muy institucional y sobre todo como jefe de Estado, y ha tenido que en el camino ir aprendiendo parte de esa relación y de ese mando que debe tener. Entonces, eso hay que plantearlo, o sea, independientemente de quién llega a gobernar, la seguridad es una responsabilidad del presidente, sea derecha e izquierda, y debe garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a la vida, a la integridad, a los bienes. Así en el pasado consideraba que los bienes pueden ser expropiados y que la idea era montar un comunismo o un socialismo. No, se llega en un Estado democrático a manejar unas fuerzas armadas como corresponde y como comandante y jefe de esas fuerzas. ¿Cuáles son esos desafíos urgentes? Ya sabemos que la situación no es fácil, ¿no? Para sea el que sea el próximo presidente el año entrante, pues se va a encontrar cultivos de coca en máximos históricos, ¿no? Hay quienes hablan de 300.000 hectáreas, quizás. Yo creo que sí, ya creo que por ahí pasó. Grupos armados con control territorial en el Cauca, Catatumbo, bueno, un problema gigantesco. Y eso lo va a recibir, eso no se va a solucionar de la noche a la mañana, llega un presidente de izquierda o derecha. ¿Cuáles serían las acciones para comenzar a enfrentar ese desafío de la seguridad en Colombia y por lo menos no permitir que se siga empeorando la situación de orden público? Yo creo que a todos los candidatos y a quien llegue a ser presidente, lo que le espera es un escenario mucho más difícil del que tuvo el presidente Uribe. Y lo voy a mencionar por varias cosas. Puede que no en números. No fue la misma cantidad de muertos o de asesinatos y de secuestros que había en el país, pero va a encontrar una fuerza pública sin recursos, desmotivada, con unos mandos, digamos, muy aplanada esa estructura de mando, porque han salido muchos generales. Se habla de un déficit alto de generales y coroneles en términos de mandos también intermedios, y no hay plata. El presidente Uribe encontró un esfuerzo que ya venía haciendo el presidente Pastrana en ese proceso de fortalecimiento. Encontró un plan Colombia en unas alianzas estratégicas con Estados Unidos, que donó y entregó helicópteros, entregó recursos y entregó una cantidad de cosas, pero también la decisión de invertir. El presidente Uribe llegó y puso un impuesto al patrimonio, y con eso financió ese proceso que ya venía de fortalecimiento de la fuerza pública. El tema es, ¿qué le espera a un nuevo presidente en todo esto? Todos los problemas del mundo, sin plata, desmotivadas las fuerzas y con mandos que hay que también tratar de reconstruir la inteligencia, que es muy importante. Acabaron con la inteligencia, y no fue solamente este gobierno, los últimos gobiernos acabaron realmente con la inteligencia. Y desafortunadamente durante este gobierno se perdieron alianzas estratégicas en términos de inteligencia y investigación criminal y cooperación criminal, de información criminal con otros países, Estados Unidos, el Reino Unido. Ahí están, pero no están entregando información. Eso se acabó. Y eso hay que reconstruirlo. Entonces, a ese nuevo presidente le va a tocar muy difícil. Yo diría que el principio básico de cualquier presidente es hacer los mayores esfuerzos con lo que hay. Exigir resultados, motivar y lograr en algún momento que como ciudadanos, en una discusión rápida, que tienes que ser muy rápida, logremos reconocer que se requieren recursos. Y seguramente habría que buscar un segundo recurso orientado, digamos, como bajar la base del impuesto al patrimonio para tener recursos para fortalecer la fuerza pública. Eso hay que decirlo de manera clara. Se necesitan recursos. Y sobre todo recomponer las relaciones con las agencias de inteligencia, de investigación criminal y de investigación financiera de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, inclusive con Israel. Con Estados Unidos, que han sido tan importantes las relaciones en lo militar y en lo económico, y que no pasan por un buen momento. También se va a encontrar con un panorama en donde la plata de los gringos no va a estar disponible, ¿no? Eso también no va a estar disponible, pero el nuevo presidente tiene que sentarse con el presidente de los Estados Unidos. Ahorita usted mencionaba el asunto de los generales, y si uno es muy mal pensado, se va a acordar de lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que en Venezuela, digamos, se destituyó
y se reemplazó la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas por razones políticas, digamos, para encumbrar militares que quizá por su trayectoria todavía no merecían estar en el generalato, etc. Pero de esa manera se conquistaban lealtades políticas en esos mandos de las fuerzas militares, sobre todo en un gobierno que, a diferencia, el gobierno de Petro, a diferencia del de Chávez, no tenía ningún arraigo en las fuerzas militares, ¿no? Era un gobierno, digamos, que venía de enfrentar a las fuerzas militares, a diferencia de Chávez, que fue parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero ¿usted cree que ese proceso un poco de buscar lealtades, moviendo la base de generales o de los comandantes de las fuerzas, ha ocurrido en Colombia o potencialmente puede ocurrir, o eso todavía estamos lejos de ese escenario tan peligroso? Yo creo que se buscan lealtades. Yo creo que se buscan lealtades. No existe ningún gobierno que no llegue y haga unos cambios en fuerzas militares y de policía, pero no tan grandes como se hicieron durante este gobierno. Algunos hablan de que en los últimos 15, 17 años realmente se redujo el mando y lo que hizo fue aplanarlo. Lo de Chávez es que él descabeza hasta llegar a su curso, para que él fuera el mayor de los mayores dentro del rango militar, pero él no era sino coronel. Pero llegó hasta su curso y su curso lo ascendió y todo le debían los favores de ascensos de esa serie de oficiales, y con eso logró y sigue logrando el régimen venezolano fidelidad de las Fuerzas Armadas a un régimen antidemocrático como lo es actualmente el régimen venezolano. Pero podemos estar tranquilos los colombianos con que los oficiales de hoy de las Fuerzas Armadas, digamos, tienen la voluntad de cambio en un nuevo gobierno. Yo creo que sí. ¿Tenemos capital humano en las fuerzas militares para enfrentar estos desafíos? Quizás han estado sin respaldo, pero si se les respalda de manera suficiente... Yo creo que sí, hay una tradición importante, digamos, de profesionalismo dentro de las fuerzas que está ahí. Esa es una pregunta que le he hecho a personal activo, oficiales activos de alto rango, pero también retirados, porque me preocupa, digamos, hacia adelante con qué se puede contar para enfrentar los distintos retos que tenemos en materia de seguridad y violencia en el país. Y la verdad es que lo que me han dicho es que eso está ahí y que eso es fácil reconstruirlo. ¿Y se pueden Pero tiene que ser pronto. Si el deterioro sigue dándose por largos años, estoy completamente seguro que va a ser muy difícil realmente reconstruir fuerzas, como sucede con cualquier empresa que se destruye. Y se puede volver a enganchar estos que sacaron, ¿no? De alguna manera lo que pasó con el actual director de la policía. Sí, y el tema es cómo reciben los que ya ascendieron a quienes van a llegar. Claro. Ese es un tema importante ahí. Seguramente habrá que tener algunas especialidades. Yo creo que el tema de inteligencia hay que reconstruirlo con gente que estuvo ahí, y hay que reconstruir esas relaciones con los Estados Unidos, con los países europeos y con distintos países en temas de inteligencia e investigación criminal. Inclusive avanzar en unas relaciones de coordinación a nivel territorial, que no existen actualmente. No existe una relación con los países vecinos en estos temas. Eso hay que hacerlo, pero hay que buscar alternativas para tratar de otra vez ganar la mística, otra vez ganar el ánimo, otra vez ganar el profesionalismo y avanzar. Tengo la confianza que eso es posible, y como digo, en conversaciones con oficiales activos como con oficiales retirados, me aseguran que ese espíritu y ese profesionalismo sigue ahí, y creo que es así. Hugo, quisiera ahora pasar al asunto de la seguridad de las ciudades. Ahorita conversábamos que uno en la cabeza tiene quizá la diferenciación muy marcada entre el orden público de los campos, ¿no? Del territorio, como dicen ahora, y otra cosa distinta, la seguridad del barrio, ¿no? El robo, el fleteo, todos esos fenómenos urbanos, pero usted me decía, no, eso tiene mucho que ver, son fenómenos relacionados. Hay fenómenos relacionados, es más, digamos, Colombia tiene, hace poco, María Cristina Quirós hizo una tesis muy importante sobre el tema de los conflictos armados en Colombia, los antiguos y los recientes, y identificó cerca de 12
áreas en donde se están dando conflictos en el territorio. Y pues desde luego la Fundación Ideas para la Paz también lo ha hecho y varias gente ha hecho como ese análisis. ¿Cómo asumir eso? Pues la verdad es con lo que hay. O sea, lo fregado de cualquier gobierno es que va a llegar y se va a encontrar con lo que existe. Casi que vamos a trabajar con lo que tenemos. Cualquier gobierno que llegue. O sea, con unos delincuentes ricos y un Estado pobre, más o menos. Sí, ahora, va a haber diferencias, muchas diferencias, eso hay que reconocerlo. Hoy ya no tenemos uno como el conflicto armado, como una cosa en donde hay 30, 25 frentes de las FARC y no tantos del M-19, del ELN, en todo el territorio tenemos el conflicto. No, hoy tenemos distintos conflictos con distintas características. O sea, un monstruo, antes era un gran monstruo con una sola cabeza, ahora es un monstruo con poquitas cabezas. Hoy hay un monstruo con muchas cabezas, sí, y con distintas características. Entonces hay zonas rurales que se comportan de manera distinta. Hay zonas urbanas que se comportan también de manera distinta y cada una de ellas debe ser tratada en sus particularidades. O sea, ¿qué está pasando? No es homogéneo los problemas rurales en Colombia que hoy tenemos en temas de inseguridad, como tampoco es homogéneo los problemas de seguridad urbana que tenemos sobre todo en las principales ciudades. Entonces, con esas características, con esas diferencias en las características que va a tocar enfrentar. Por ejemplo, hablan de revivir los comandos conjuntos. Seguramente hay que pensar en una estructura más o menos similar, pero orientado hacia esos objetivos particulares que hay en cada territorio. Y seguramente van a haber distintos comandos o distintos grupos orientados de manera específica hacia la estructura y las características de ese problema que hay en cada territorio. Y ahí juega un papel muy importante los alcaldes y gobernadores, que no han tenido un papel protagónico en este gobierno, pero no porque no quieran. Los alcaldes y gobernadores están haciendo el esfuerzo que les toca hacer. Hay muchos alcaldes y gobernadores que están haciendo. Hoy la seguridad, estoy completamente seguro, de la seguridad del país está en manos de los alcaldes y gobernadores y no propiamente en manos del presidente. ¿Por la falta de liderazgo del presidente? Porque tampoco los está oyendo, porque no está trabajando, porque mezcló los intereses políticos y solamente está trabajando con los gobernadores y alcaldes que son de su cuerda política. Pelea con Galán, pelea con Fico en Medellín, pelea con el gobernador de Antioquia, pelea con el gobernador de Santander, hay discusiones con la gobernadora del Meta. Entonces, hombre, el equipo está desvertebrado y se requiere un gobierno que logre trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores y que logre identificar cuáles son los problemas de cada ciudad, de cada territorio, de cada departamento y con base en ese trabajo conjunto, pues desde luego comenzar a solucionar los problemas. ¿Se siente uno que el presidente del gobierno ve más como enemigo a los alcaldes que a los propios grupos criminales, ¿no? Por lo menos desde la retórica es más duro, pues... Usted vio lo que pasó en la Alpujarra en Medellín. Podría hablar mucho más con los delincuentes de la cárcel de Itagüí que hablar con el gobernador y el alcalde el alcalde de Medellín. De alguna manera como si fuera un pecado más grave pensar distinto al presidente o tener una línea ideológica distinta que alzarse en armas para asesinar ciudadanos. Pues va a hablar más fácil con las bandas criminales de Barranquilla que con el alcalde Char. Entonces, no, eso es el mundo al revés, la verdad. Oiga, yo imagino que usted ha escuchado a un candidato, bueno, podríamos hablar de varios, pero un candidato puntual presidencial que emergió de la nada, que habla de las soluciones al problema de seguridad, dándole balín, que dice él, dándole balín a todo el mundo. Yo, escuchándolo, pensaba en gente como usted, que pues, digamos, alguien que ha estudiado el tema de la seguridad y sabe lo complejo que es, y me imaginaba que sienten lo mismo que yo a veces escucho a gente diciendo... ¿por qué no imprimimos billetes para solucionar la pobreza? Yo digo que el balín es como el equivalente a imprimir billetes para solucionar la pobreza. El balín es como, así solucionamos de manera muy simplista y contraproducente el tema de la seguridad. Pero ¿usted cómo le explicaría a un ciudadano que de pronto comparte esa desazón? Oiga, pues que me acaban de robar en la calle y yo digo... La solución a lo mejor es justicia por mano propia o démosle bala a todos los malos. Suena como algo intuitivo, ¿no? De la misma manera que imprimir billetes para repartirle a los pobres puede ser como cautivador. ¿Usted cómo le diría a alguien, oiga, esa
ruta de simplemente démosle balina a los malos, pues no nos lleva a ninguna parte y no soluciona ningún problema y a lo mejor los empeora. Bueno, los ciudadanos a veces no saben lo que es ser un servidor público. Y un servidor público es un profesional que se mete a administrar el bien público, a ser servidor público, a administrar cualquier área de desarrollo, incluida la seguridad del país. Y ese servidor público jura ante la Constitución y la ley, cumplir la Constitución y la ley, ¿sí? Y lo debe hacer en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Para los ciudadanos y para algunos candidatos es fácil decir, no es que les vamos a dar balas, si yo llego a presidencia vamos a darle balín, vamos a darle plomo a los delincuentes, los vamos a acabar. Estoy seguro que ese servidor público, si hace eso, termina en la cárcel. Si lo hace como presidente, seguramente no termina tan rápido en la cárcel, pero va a ser juzgado a nivel internacional, si no lo juzga la justicia nacional. Va a ser juzgado y va a ser perseguido el resto de su vida por violación de derechos humanos. Todas las personas, y eso a veces no lo entienden los ciudadanos, todas las personas, incluidos los delincuentes, tienen derechos. Y el Estado democrático, pero el Estado de Derecho, tiene la obligación de garantizar esos derechos. Las instituciones de seguridad y justicia, o las instituciones de desarrollo, pero particularmente las de seguridad y justicia, son más legítimas y son mucho más efectivas cuando se comportan de manera adecuada en términos de la Constitución y de la ley. Y son mucho más efectivas. Esa discusión larga del síndrome de la Procuraduría, recuerdo que las fuerzas militares en Colombia hablaban del síndrome de la Procuraduría, entonces que no podían hacer ninguna acción porque terminaban investigados por violación de derechos humanos. Esa discusión de finales de los 90 y comienzos de este siglo se zanjó con unas fuerzas militares y de policía más respetuosas de los derechos humanos y con mayores resultados en materia de seguridad. Desafortunadamente, y tengo que decirlo, durante el primer gobierno del presidente Uribe se hizo un esfuerzo importante, digamos, en esa línea. El segundo gobierno, desafortunadamente, aparecieron el tema de los falsos positivos, la violación de derechos humanos, la utilización de personas que luego fueron presentados como dados de baja, y esa es una violación que va a ser juzgada no solamente por la JEP, sino seguramente a nivel internacional, y alguien va a tener que responder. Ya hoy, algunos militares, no solamente de mandos bajos, mandos intermedios y altos, están respondiendo por eso. Y si se puede, Hugo, enfrentar de manera eficaz a grupos que no tienen límites ni en derechos humanos, ni morales, ni éticos, con las reglas del Estado de Derecho. Lo digo porque, digamos, los grandes retos de seguridad que ha enfrentado Colombia, pues, en las últimas décadas, Pablo Escobar, por ejemplo, en la captura y en dar de baja a Pablo Escobar, participaron carteles, otros narcotraficantes, se usaron ahí todas las formas de lucha, muchas veces no legales, bueno, los famosos pepes y todo eso, digamos, se tuvo que utilizar la ilegalidad para vencer al gran capo, y uno dijera o podría pensar, oiga, en este tema de derrotar militarmente, al menos de forma parcial, a las FARC, también se recurrió a esas mismas, a prácticas que terminaron siendo inadecuadas o ilegales. La pregunta es, ¿será que sí se puede ser policía bueno cuando está tan corrupto el orden público y su adversario no respeta ningún límite? O sea, ¿sí se puede ser eficaz entre esos actores que no respetan nada? Las características de los nuevos grupos no son las características de grandes unidades antiguamente guerrilleras, acampadas en un territorio con las cuales se podría enfrentar, rodear y hasta bombardear. Más o menos una guerra, vamos a decir, era una guerra de guerrillas, pero tradicional, digamos que hay un enemigo claro. Hoy tenemos gente que se mezcla con la población, la gente que secuestra soldados, algunos de ellos son de las disidencias, el mismo Mordisco ha venido creando guardias campesinas muy cercanas a él, los prendan con bastones, pero a la larga son parte de la organización criminal, desafortunadamente, y están cooptando mucha gente en ese sentido.
Ya nos, digamos, territorios acampados y demás, esto no se enfrenta con, digamos, con ejércitos persiguiéndolos de manera particular. Hay que fortalecer todo el tema de inteligencia e investigación criminal y los desarrollos tecnológicos que existen, ¿no? A nivel de satelital es posible ubicar unidades, movimientos, personas, y eso hay que desarrollarlo. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en términos de Estado de Derecho. Los policías son servidores públicos, los soldados son servidores públicos, los generales, el mando institucional, el presidente, los ministros, y quien llegue a gobernar, o quien gobierne, y actualmente quienes están gobernando, pues tienen que responder por su comportamiento, por acción o por omisión. Porque si no hacen nada, y sucede que hay una masacre, cuando se sabía que iban a matar a esos líderes campesinos, que iban a matar a esos líderes comunitarios, y no hicieron nada, alguien tiene que responder. Es el caso hoy del atentado contra Miguel Uribe. Se le dijo a la Unidad Nacional de Protección, pidieron varias veces mayores niveles de seguridad, no los tuvo. Seguramente puede que, ojalá no, la cuerda no se rompa por el lado más débil y son los escoltas que lo estaban acompañando. No, la verdad es que aquí existe una responsabilidad. Es que cuando uno se sienta ya como servidor público, no es solamente tener carro, conductor, secretaria, ganar un buen salario, sino que uno tiene unas obligaciones, y esas obligaciones están escritas, y esas son las que debe cumplir, y debe cumplir en el marco del Estado de Derecho. Si no lo hace y no cumple, tanto por acción o por omisión, pues va a ser juzgado, y va a ser juzgado, digamos, ojalá, digamos, de manera adecuada por la justicia. Es que ese es el, digamos, es fácil que los ciudadanos digan, no, es que ustedes pueden acabar con los delincuentes, matarlos, pero dígale eso a un policía, dígale eso a un militar, dígale eso a un ministro, dígale eso a ver si lo va a hacer como le están indicando. Sí, Yo creo que hay otros mecanismos sobre los cuales trabajar. Hay un tema que a mí me está llamando la atención y lo estoy mirando con cierto detalle, y es el tema de la mafia italiana. ¿En Colombia? No, pues ya están en Colombia, están en el mundo, están en todo lado. Están en todo lado. Y fíjate que tú lo acabas de decir, está tan fuerte la mafia italiana que está en Colombia y está en el mundo y está en todo lado y está manejando desechos tóxicos, está manejando contrabando, está manejando producción de mercancías, está manejando narcotráfico. Son una gran mafia. En los años 90, tal vez uno recuerda 80 y 90, Brigadas Rojas, mafia italiana, asesinato de jueces, una violencia muy alta en Italia. Y quiero mirar qué fue lo que pasó que llevó a Italia a tener una tasa de 0.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy. Y la mafia italiana no se ha acabado. Yo quiero mirar eso. Porque es que no, o sea, no estoy diciendo que debamos convivir con estos delincuentes o que debamos convivir con esto. Yo lo que creo es que ese es un mercado, particularmente el de la droga, el de la coca, que está muy cerca en su actividad y de sus finanzas y demás a la economía formal. Ese es un fenómeno raro, por lo menos de estudio, podría mirarse, porque la violencia en Italia se redujo sustancialmente, pero la mafia italiana no ha desaparecido, más bien se ha hecho cada vez más transnacional. Algo parecido a la yakuza japonesa, ¿no? Que sigue existiendo, y en Japón pues las tasas de violencia son pequeñas. Sí, sí. No sé cuál es el nivel de institucionalización que lograron esas mafias, pero habría que mirar. Bueno, Hugo, le agradezco muchísimo su compañía en este podcast. Uno de los grandes retos que nos toca enfrentar para el futuro del país definitivamente es el asunto de la seguridad. ¿Usted es optimista o pesimista de cara a los próximos años en estos fenómenos? Es decir, ¿vamos a tener que sufrir más niveles de violencia de los que tenemos hoy, o esto va a tender a alguna estabilización o algún descenso? No, yo soy optimista que va a llegar alguien a la presidencia de la República, que va a ejercer como comandante y jefe, pero sobre todo va a reconocer los problemas graves que tiene el país, que va a ser comandante y jefe, y que sobre todo va a convocar al Estado,
Es que este no es un problema del presidente, es un problema del Estado. Y convocar al Estado supone trabajar con la Fiscalía, trabajar con la rama judicial, trabajar con las Cortes, trabajar con el Poder Legislativo, con unas leyes mucho más cercanas y eficaces para controlar estos fenómenos, trabajar con la fuerza pública y con lo que hay. Y sobre todo trabajar con los ciudadanos y en algún momento convencerlos que se requiere recursos para fortalecer. Si no se consigue recursos, con lo que hay que trabajar. O sea, ¿usted diría que estos años de gobierno han sido de alegría para esas organizaciones o de tranquilidad? De fortalecimiento y crecimiento. Eso es lo que ha sucedido y eso hay que pararlo. Y eso requiere realmente un gobierno completamente comprometido, todo, no solamente el Ministerio de Defensa, sino absolutamente todo, para recuperar la gobernabilidad en los territorios. Muchas gracias, Hugo. Bueno, un gusto. Un gusto.